Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando permanentemente y tiene que ver con el concepto de cuidador en materia de salud. Es decir, tiene que ver con ese concepto en el cual cuando una persona puede tener derecho o no a ese cuidador, en qué casos se aplica, en qué casos no se aplica. Y todo esto con fundamento en una decisión de la Honorable Corte Constitucional que pues obviamente ha tocado este tema. Por eso vamos a desarrollar de manera concreta la sentencia T 446 del 2024 con magistrada ponente la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. Y pues para entender un poquito esta decisión judicial, pues debemos tener en cuenta cuáles fueron los hechos que originaron esta decisión de tutela. Entonces nos encontramos dos casos distintos. Uno, nos encontramos el caso de un niño menor de 5 años de edad con un diagnóstico de trastorno del espectro autista y un déficit cognitivo de severo a profundo. Pero a su vez también nos encontramos con el caso de una mujer de 88 años de edad con secuelas de un accidente vascular encefálico, hemiplegia flácida y una incontinencia urinaria, gonartrosis secundaria y senilidad, lo cual obviamente le generan a esta mujer una dependencia total. Entonces, pues está claro que nos encontramos frente al caso de un menor de 5 años, una mujer mayor de 88 años con algunos temas de salud muy puntuales y que a su vez inicialmente le solicitaron a su EPS pues toda la atención necesaria para su salud. Sin embargo, pues la EPS le negó sobre todo a estas dos personas la figura del cuidador, pero cuando hablamos de cuidador, lo que estaban solicitando las personas que presentaron las tutelas, pues es un cuidador que tiene varios escenarios. Uno, el que realiza cuidados en una casa, pero a su vez también esa persona que es necesaria para acompañar a estos pacientes desde su sitio de residencia hasta la IPS o el lugar de atención en salud y volver nuevamente a su lugar de residencia. Obviamente, como les decía, pues las EPS negaron estas solicitudes. Entonces, las sentencias, tanto de primera y segunda instancia, le negaron las peticiones a estas personas y absolvieron a las EPS. Teniendo en cuenta este punto, pues la Honorable Corte Constitucional, como les digo en la sentencia T 446 del 2024, pues protege el derecho de estas personas, pero queremos mencionar los aspectos más importantes de esta decisión judicial. En primer lugar, la Honorable Corte Constitucional nos explica claramente cuál es el derecho a la salud de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y algo muy importante frente a este concepto es que para la Corte Constitucional este derecho tiene dos dimensiones. Una que es importante, que indica que la atención en salud para un niño, para una niña o para un adolescente, pues debe ser prestada de manera oportuna, eficiente, con calidad y obviamente cumpliendo los principios de continuidad e integralidad. Pero a su vez, como el Estado presta un servicio público que es la salud, pues ese servicio público debe prestarse con eficiencia, con universalidad y con solidaridad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque pues la Corte Constitucional protege este principio o este derecho con dos dimensiones. Y a su vez, la Honorable Corte Constitucional pues habla de que los derechos del niño, de la niña, de los adolescentes, pues obviamente son derechos fundamentales protegidos en la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 13, 44 y 47, pero a su vez establece que los menores de edad tienen un interés superior y gozan de una mayor protección. Y a su vez, la Honorable Corte Constitucional nos menciona
normas que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad que también protegen a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Aquí nos encontramos, por ejemplo, el artículo 25b de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También nos encontramos en el numeral segundo, el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y a su vez nos encontramos ya con normas y leyes puntuales en Colombia que protegen a los niños, las niñas y a los adolescentes, como son la ley 1098 del 2006, la ley 1618 del 2013 y la ley 1751 del 2015, donde claramente pues se protege a estos sujetos de especial protección con aspectos, digamos, muy importantes, como son, pues, que la atención debe ser realizada sin limitaciones, con una protección prevalente, prioritaria y también bajo el marco del principio de integralidad. Entonces, miren que la Corte Constitucional nos quiere mencionar claramente que la protección para los niños, las niñas y los adolescentes goza de protección constitucional, goza de protección de nuestras normas del bloque de constitucionalidad, es decir, normas internacionales que hacen parte de nuestra legislación interna, y también hay leyes que obviamente protegen a los niños, las niñas y los adolescentes. Pero a su vez, como tenemos otro caso, pues también se habla de la protección a las personas de la tercera edad. Y también la Honorable Corte Constitucional dice que la Constitución Política, en su artículo 46, establece que la sociedad, que el Estado y la familia tienen el deber de proteger y asistir a las personas de la tercera edad. Pero algo también muy importante que debemos tener en cuenta es que para la Corte Constitucional, las personas de la tercera edad son aquellas que han superado la esperanza de vida, pero las distingue del adulto mayor, porque el adulto mayor es aquella persona que cuenta con 60 años de edad o más y excepcionalmente en ciertas circunstancias específicas, un adulto mayor puede ser una persona con más de 55 años de edad. Por tal motivo, para la Corte Constitucional, no todos los adultos mayores son personas de la tercera edad, pero por el contrario, cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor, porque como les decía, el adulto mayor es el que supera los 60 años de edad y excepcionalmente los 55 años de edad. Pero ojo con esto, para la Corte Constitucional está claro que a las personas de la tercera edad y el adulto mayor deben recibir protección por parte de las EPS en materia de atención en salud, también protección por parte del Estado y también pues protección por parte de la familia. Y algo que también, pues como ya les mencionaba previamente, para la persona de tercera edad, la Corte Constitucional dice que hay una norma constitucional que los protege, pues también nos recuerda de manera muy clara, muy concreta, que la ley 2055 del 2020 incorporó en nuestra legislación colombiana la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que es la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que fue adoptada obviamente en Washington el 15 de junio del 2015. Entonces miren que pues la Corte Constitucional también está protegiendo claramente a las personas de la tercera edad en materia de salud. Entonces, miren que está claro con esta decisión judicial, que reitero la sentencia T 446 del 2024, que en Colombia hay protección para los niños, para las niñas, para los adolescentes y para las personas de tercera edad, pero en lo que nos ocupa una protección especial cuando se presenten situaciones de salud que ameriten protección para este grupo poblacional. Primer punto. Pero hay un segundo punto que tampoco podemos dejar pasar por alto, y es que obviamente también la Corte Constitucional pues distingue unos conceptos para que nos quede claro y también obviamente para que pues entienda la figura y protección del cuidador. Sobre todo porque inicialmente la Corte Constitucional empieza a distinguir la figura del cuidador frente al profesional de enfermería.
o del cuidador frente a la persona que hace terapia sombra. ¿Eso por qué? Porque obviamente el profesor de enfermería es un profesional de la salud que cuenta obviamente con conocimientos que adquirió durante su carrera y que obviamente pues están desarrollados frente a este punto importante de atención en la salud y necesidades de ese paciente. Pero el cuidador, por el contrario, pues es más una persona natural con conocimientos o sin conocimientos, pero que su actividad es de cuidador, no de prestar atención en materia de salud, porque eso en este caso le correspondería al profesional de enfermería. Y el cuidador, pues tampoco puede confundirse con el tutor o acompañante sombra, que es aquel acompañamiento que es personalizado por parte de un profesional que lo presta por regla general frente a niños, niñas o adolescentes con trastornos del espectro por autismo atípico, con el fin de vincularlo con el mundo exterior. Es decir, ese tutor o acompañante sombra, pues es más dirigido para un grupo poblacional específico, pero que en ningún caso puede confundirse con el cuidador, que como les decía, es una persona que es profesional o no, que apoya a otras en sus tareas básicas de la vida cotidiana, que obviamente esa persona no puede hacer por sus propios medios y que obviamente requiere de un tercero. Entonces miren que aquí la Corte Constitucional nos está explicando claramente las diferencias entre el cuidador, el profesional de enfermería o el tutor o cuidador, digamos, por terapia sombra, que es muy importante tener en cuenta. Pero a su vez, algo para ir ya metiéndonos en el fondo de la decisión, es que pues la Corte Constitucional sostiene que las actividades de cuidador deben ser inicialmente prestadas por el grupo familiar o por las personas que tienen a cargo a esos niños, niñas, adolescentes o personas de la tercera edad que requieran, obviamente, pues las actividades de cuidador. Pero en virtud de ese principio que les mencionaba de solidaridad, pues en algunos casos puntuales, es evidente que la EPS debe suministrarle a ese paciente un cuidador siempre y cuando se den unos presupuestos. Primero, pues que hay una certeza médica de que se requiere el cuidador para ese paciente. Eso está claro. Segundo, que esa familia no puede soportar la carga para atender a ese familiar. ¿Por qué? Pues porque tiene que trabajar, porque tiene que cumplir con las actividades que no le permiten estar todo el tiempo con él. Y finalmente, pues porque la familia no tiene los recursos económicos para poder pagar a ese, digamos, cuidador o asumir el costo de ese servicio. Entonces, miren, la EPS fue ordenada o fue obligada por la Corte Constitucional con esta decisión a autorizar y proporcionar para las personas que han presentado las tutelas, pues obviamente la figura del cuidador, lo cual pues obviamente es muy importante y que obviamente generó una situación particular y concreta para estas personas. Entonces, miren, ¿qué podemos decir claramente con esta decisión de la Honorable Corte Constitucional? Primero, y que es un aspecto clave en todo esto, los niños, las niñas, los adolescentes y las personas de la tercera edad gozan de protección especial en Colombia en materia de salud, en virtud de nuestra constitución política, en virtud de las sentencias de la Corte Constitucional, en virtud de las normas del bloque de constitucionalidad, que son normas internacionales que hacen parte de nuestra constitución política, y a su vez en virtud de las normas que han protegido a estos grupos poblacionales. Segundo, la figura del cuidador es una figura que puede ser suministrada por las EPS, pero no debemos confundirla con el profesional de enfermería o con el tutor o cuidador sombra, que son figuras totalmente distintas en las cuales el cuidador, pues una persona con conocimientos o sin conocimientos que simplemente acompaña a los pacientes para estar obviamente en su residencia o cuando va a ser trasladado de una cita a otra, para no confundir y para no negar los servicios cuando se necesita de la figura del cuidador. Tercero, por regla general, el cuidador es una figura que debe ser atendida o debe ser prestada es por la familia o por el núcleo familiar de ese paciente que lo necesita.
Pero en casos puntuales también se puede obtener la figura del cuidador asumida por la EPS siempre y cuando se den unos presupuestos concretos. Primero, que haya una decisión médica que diga que se necesita para ese paciente un cuidador. Segundo, que obviamente la familia tenga barreras que le impidan cumplir con las figuras de la actividad del cuidador. Y tercero, que no haya recursos económicos para poder pagar esta figura del cuidado. Entonces, miren, de esta manera quisimos hacer este video para compartir con ustedes esta decisión judicial y agradecer nuevamente que siguen suscribiéndose a nuestro canal, nos siguen dando temas para poder compartir con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo para todos.